glorioso poder llena este lugar. Gloria, poder llena este lugar. Y solamente puede llenarse cuando la presencia de Dios está aquí. Nada puede traer ese glorioso poder más que la presencia del Señor. Hoy estaremos hablando acerca de predicar solo a Jesús. Sobre 2 de Corintios, voy a tocar desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6. Quería hablar hoy también acerca de que somos nuevas criaturas y el ministerio de la reconciliación, pero hay muchos temas que tocar. Y de hecho también hoy es la celebración de Pentecostés. Muchos están celebrando hoy el día del Pentecostés, pero no puede haber un Pentecostés, celebrar la venida del Espíritu Santo, cuando no hay un cambio en la vida de la persona. Tenemos que ir a ver cómo está obrando el Señor en nosotros. El Pentecostés no es una emoción, el Pentecostés no es un sentimiento, el Pentecostés es la evidencia de que Cristo había sido entronado, que estaba en gloria y que Él había dejado su Espíritu Santo como paracleto, como consolador al lado nuestro. ¿Y qué haría el Espíritu Santo? En Hechos 1:8 dice que Él nos haría testigos de Cristo desde Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Él nos recordaría las enseñanzas de Jesús, nos hablaría de Jesús y del Padre. Él estaría con nosotros, Dios estaría con nosotros a través del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es más que un sentimiento, más que una emoción, más que un milagro. Es la misma presencia de Dios estando en nosotros. Qué glorioso, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que estamos meditando en 2 de Corintios: predicar solamente a Jesús. Un subtema de esto podría ser: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, o no debemos predicarnos a nosotros mismos. Y muchos dirían: bueno, ¿habrá alguien que se predica a sí mismo? Cuando la iglesia conoce más de la vida exitosa del pastor que a Cristo, hay un problema. No es una sana doctrina. Cuando no predicamos el evangelio del reino, ni presentamos a Cristo, sino que se promociona a la iglesia, la doctrina o el mismo líder o a una persona, eso no es predicar a Jesús, no es el evangelio. Ciertamente debemos amar a los hermanos y a la iglesia, pero cuando el creyente ama más a la iglesia local, o sea, un grupo o una doctrina, que a la iglesia de Cristo que fue rescatada, se ha convertido en una enseñanza o en un grupo sectario, más que ser parte del cuerpo de Cristo. La pregunta para iniciar hoy sería: ¿qué predicamos y a quién predicamos? El qué predicamos está directamente relacionado con a quién predicamos. Muchas veces decimos predicar a Jesús, pero lo que predicamos no evidencia eso, y lo que vivimos, menos. Así que cuando nosotros predicamos a Jesús, ¿qué efecto hay en la vida de la persona? Si no predicamos a Jesús, si no hay un efecto en la vida de la persona, no estamos hablando de una sana doctrina. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y en esta hora queremos abrir tu palabra, y al abrir tu palabra, que estés revelando a nuestro ser lo hermoso que eres tú, pero estés revelando tu propósito, estés revelando tu obra transformadora a través del Espíritu Santo, y estés transformando nuestras vidas como esa imagen tuya. Padre, danos en este momento la claridad de tu Espíritu Santo para entender lo que quieres revelar a tu iglesia y en lo personal a cada uno de nosotros. Señor, revélate tú, que no sea el hombre, que no sea la doctrina humana, sino seas tú revelándote a cada uno. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Gloria al Señor. La diferencia de predicarnos a nosotros mismos y predicar a Cristo. ¿Cuál será esa diferencia? Encontramos hoy personas que se predican a sí mismos, apóstoles, superapóstoles, super saiyajines, ¿no? Hombres iluminados, profetas que están a cada rato
hablando sus propios deseos. Pero cuando usted escucha sus predicaciones, rara vez mencionan a Dios y rara vez mencionan la palabra. Entonces no se están predicando a sí mismos. Están buscando protagonismo personal. No están buscando poner a Cristo en el centro. De hecho, Pablo en el capítulo 3, verso 1 a 3, voy a ir leyendo en Nueva Traducción Viviente, Reina Valera 60, traducción del lenguaje actual o alguna otra versión, porque me gustaron algunas partes como las traduce. Voy a leer en traducción del lenguaje actual. Mire, el que predica a Cristo y no se presenta a sí mismo, no se predica a sí mismo, no está buscando recomendación, no está buscando ser grande o caer en gracia ante los ojos de los demás, ni está buscando el protagonismo personal. Busca presentar a Cristo, poner a Cristo en el lugar que Él merece y desaparecer, así como hace Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y aun cuando le viene a decir, Él está predicando y mira, tiene más seguidores que tú, Él no se pone celoso. Dice que Él debe gozarse porque el amigo se goza cuando el esposo o el novio está uniéndose a la iglesia, a la esposa. Dice 2 Corintios 3, no decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentemos a otros. No está buscando protagonismo, no está buscando el ser conocido por los demás. No está hablando de cuántos carros tengo, cuántas cuentas tengo, cuánto he logrado. Debemos hablar de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo hace, que la gente pueda ver a Cristo y no pueda vernos a nosotros. Dice en el mismo pasaje donde estamos, en el verso 1, algunos sí necesitan esta recomendación, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo, escuche esto, la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. La recomendación es lo que Cristo ha escrito en nuestra vida, no en piedra, no con mano humana. De hecho, de esto nos habló el pastor Joel en la semana, sino lo ha hecho por su Espíritu Santo. Y esta carta es vista de todos los que la quieren leer. La diferencia entre presentar a Cristo y presentarse a uno mismo es abismal. Al presentar a Cristo, Dios mismo escribe con su Espíritu Santo en el corazón del creyente, si hablamos del Pentecostés. Está escribiendo que con tinta indeleble la vida gloriosa de Jesús. No una ley en piedra, sino ahora con la misma mano de Dios. Si en el Antiguo Testamento se habla que Dios escribió con su mano en las piedras, ahora con su Espíritu en el nuevo pacto está escribiendo en nuestros corazones. Dice 2 Corintios 3, verso 11, y si fue gloriosa la ley que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Si esas costumbres, esos ritos que iban a desaparecer, era glorioso cómo el Señor se manifestó. Qué tan glorioso es que el Señor obre en nuestra vida. Su escritura es gloriosa en nosotros, transforma la vida del creyente. ¿Por qué no necesitamos presentarnos a nosotros mismos? Bueno, la respuesta es obvia, porque nosotros no somos el centro del evangelio ni de la predicación. Ninguno, ni el pastor, ni la iglesia, como le decía, ni los superapóstoles o super saiyajines, ellos no pintan aquí. Hermano, Cristo es el Señor, es el Salvador, es el centro del evangelio, es el centro de la Biblia. Cualquier otra cosa que hablemos es vanidad. ¿Por qué no presentarnos a nosotros mismos? Porque lo que el Señor escribe es espiritual.
Lo que el Señor habla, la obra que hace es espiritual, es eterna. Lo que nosotros hablamos o lo que podemos hacer es terrenal, es temporal. Aunque predicamos de lo eterno, hermanos, lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida es pasajera. Vendrán otros y seguirán predicando. Nos han antecedido otros. Pero la palabra que permanece es la palabra del Señor. La obra que permanece es la de Él, no la nuestra. Si las tablas de la ley fueron escritas, dice que con el fuego de Dios, con la mano de Dios, nos dice Deuteronomio 9 y 10, recordando lo que Dios hizo en Éxodo 31, dice que fue escrito con la mano de Dios, Éxodo 31, 18. Pero Jeremías dice que en el nuevo pacto no es así. Dios no pidió unas tablas para escribir en piedra y que permanecieran, porque ¿dónde están esas tablas? Se desaparecieron, se han deshecho, no sabemos. Solamente permanece el espíritu de esa letra, lo que el Señor quería transmitir. Pero Jeremías 31, 33 dice que en el nuevo pacto Dios escribe en la mente y en el corazón su ley para que sean pueblo de Dios, para que Él sea su Dios. Las está escribiendo en lo profundo del hombre. Y Pablo lo dice de esta manera en el capítulo 3, verso 3, en Reina Valera actualizada: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, lea conmigo, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Con qué fuimos escritos? Con el Espíritu del Dios vivo. ¿Y qué va a escribir? Su voluntad, su propósito. No va a escribir otra cosa. Y cuando Él escribe eso en nuestros corazones, ¿cuál va a ser el deseo de la persona renovada que ha nacido de nuevo, en quien Dios ha escrito su palabra? Su deseo va a ser hacer la voluntad de Dios, vivir en obediencia a Dios. La voluntad de Dios se convierte en nuestra voluntad. El deseo de Dios se convierte en nuestro deseo. Lo que Dios odia, nosotros lo odiamos. Lo que Dios rechaza, nosotros lo rechazamos. Lo que Dios ama, nosotros lo amamos. No es en tablas de piedra, dice en el verso 3, sino en tablas de carne del corazón. Es algo que esa ley se escribía y la leían cada 7 años, toda la ley al pueblo. Y algunos tenían después pergaminos y los leían. E iban a la sinagoga y las escuchaban. Pero ahora no necesitamos hacer eso. Esa ley, esa letra, esa voluntad de Dios va escrita en nuestros corazones. Y donde nosotros vamos, allí va la voluntad de Dios, allí va la ley de Dios. Dice en Efesios 1, verso 3, igual en Reina Valera actualizada: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuántos ya oímos el evangelio de la salvación? Y habiendo creído en Él, o sea, en Jesús, fuisteis, ¿cómo le llama aquí? No solo escrito, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No escribió algo que se puede borrar, sino con su Espíritu selló nuestros corazones. Estamos sellados con el Señor. Somos participantes, dice Pedro, según de Pedro, de la naturaleza divina del Señor. Dice Romanos capítulo 8, verso 29, que estamos siendo transformados en esa voluntad de Dios que es a la misma imagen de Cristo. Pablo está diciendo que somos transformados cada día de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Así como en Génesis fuimos creados, el hombre fue creado a imagen de Dios, a imagen de Dios lo creó. En el original hebreo dice a semejante imagen a la de Dios. Entonces, cuando en Cristo somos creados a la misma imagen de Cristo, sellados. Es terrible que ahora sea otra la imagen que tenemos de la iglesia, porque decir cristiano está muy rebajado. Decir iglesia está muy demeritado. Decir creyente es alguien que no sabe o no está seguro si cree o no, menos practicante. Sin embargo, el verdadero cristianismo, la vida de Cristo no es así. El evangelio no es así. El evangelio transforma a la persona, transforma el corazón, transforma las naciones. Y esto es lo que el Señor debe hacer en nosotros.
¿Por qué no debemos presentarnos a nosotros mismos? Porque somos temporales, somos pasajeros. Sin embargo, lo que el Señor hace es eterno. Cuando presentamos a Cristo, lo estamos presentando como el Señor. Dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 5, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Presentamos a Cristo porque nuestro evangelio es cristocéntrico. ¿Qué es? El centro es Cristo. Muchos dicen, sí, nosotros tenemos una doctrina y es cristocéntrica porque hablamos de Cristo. Pero ¿de qué están predicando? Haz esto y vas a ser rico. Haz esto y vas a ser exitoso. Haz esto y Dios te ha puesto para que el mundo esté bajo tus pies. Sin embargo, vemos que la vida de Cristo no fue de esta manera. Lo que Cristo predicaba no fue esto. Leamos entonces 2 Corintios 4:5 en Nueva Traducción Viviente. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Él es Señor, nosotros somos siervos de ustedes y siervos del Señor, porque Jesús hizo esto. Una predicación diferente a esto tiene un propósito diferente, va a tener un resultado diferente. Entonces, si Cristo es el Señor, cuando predicamos algo diferente, Cristo no es el Señor. La persona se empieza a poner como ese ungido, ese único que recibe la revelación, como el único que puede entender lo que Dios ha dicho. Y esto no es así. Él se está poniendo como Señor, ¿o no? Él es el que está gobernando la vida de las personas. Pero quien debe gobernar la vida de las personas es Cristo. Ajá. Estas personas, este tipo de iglesias, normalmente no hablo mucho de esto, pero por causa del tema lo voy a hablar. Este tipo de iglesias tienen nuevas revelaciones, tienen secretos que nadie más conoce y ellos tienen una nueva unción. Además, dicen decretos engañosos y falsos. Cuidado con esto, hermano, porque a veces oramos y a veces decimos, Señor, ayúdanos a esto, pero yo decreto esto, yo decreto el otro. Usted no puede decretar nada, ni yo puedo decretar nada. Los decretos son divinos, quiero decir, Dios los decretó en la eternidad y los cumple hasta la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros no podemos cambiar eso, hermanos. Ninguno está por arriba de Jesucristo y por arriba de Dios. Así que cuando escuche, yo decreto, ato, hermano, cuidado, porque eso ni bíblico es. Perdón que lo diga, porque puede ser que todavía a veces estemos orando de esta manera. Lo reprendo, lo rechazo. Hermano, usted no puede reprender y rechazar nada, y no quiero decir que no viva una vida cristiana. Sí. El que reprende al enemigo es el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, el que usted vive en obediencia a Dios. Si usted no vive en obediencia a Dios, podrá reprender, sacar espadas, ponerse de cabeza como San Antonio y hasta ir de rodillas hasta el cerro de enfrente. Ya los que viven aquí ya saben. Y no va a pasar nada. Podrá caerse, tirar, echarle un litro de aceite y de agua y no va a pasar nada. Lo que vence, lo que doblega al enemigo es cuando la vida del creyente está sujeta, sometida a la voluntad de Dios, que vive la voluntad de Dios. Entonces el enemigo huye. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Pero empieza con someterse a Dios. Porque a veces se nos ha hecho tan fácil decir, reprendo, decreto, ato, hermano, porque se ha hecho como una jerga, ¿no?, de lenguaje cristiano. Pero hermano, lo que reprende al enemigo es la vida en obediencia, una vida en santidad. Así que, hermano, tengamos cuidado. Este tipo de falsas enseñanzas se presentan a sí mismo como si usted está bajo su cobertura, todo le irá bien. Pero, hermano, un hombre no puede dar esta cobertura, esa autoridad.
el único que nos hace nacer de nuevo es el Señor. Así que entre nosotros no hay megapóstoles. Yo le llamo pequeños señores feudales, que empiezan a hacer su propio reino, su propio gobierno. No, hermanos, el único Señor de señores es Cristo. El único Rey de reyes es Él. El único que gobierna es Él. Tengamos cuidado con las profecías modernas, porque a veces hablan más de su carnalidad que de la palabra. Escúchalas. Ahora ya no solamente hay pastores y predicadores, sino coaches espirituales, coaches de vida. He escuchado que profetas de música, profetas hasta en las artes, profetas pues ya solamente profetas en limpiar el templo, falta, porque de todo se hace ahora un alarde. No estoy ridiculizando, pero estoy haciéndolo irónicamente. No es lo mismo. Sin embargo, hermanos, lo digo de esta manera para que tengamos cuidado y nosotros no caigamos en lo mismo. Estos señores feudales del espíritu, ¿no?, le están levantando sobre arena pequeños reinos y no quieren ser siervos de los demás, sino quieren servirse de los demás. Recuerdo que una hermana, con mucho cariño, hermana, lo digo porque nadie sabe quién es usted, pero está aquí, y me dijo un día, no es malo lo que me dijo, pero me dijo un día: ay, pastor, lo amo mucho. Dije: ¿por qué? Ya es una hermana mayor, ¿no? Y dice: porque los pastores que había tenido, nunca había un pastor con la escoba barriendo y arreglando todo antes de que lleguen los hermanos. Y no está mal, pero hermano, ¿cuántas ocasiones nosotros, no es que el pastor sea el servil o el que hace el trabajo de todos? Sí, somos siervos, y siervo quiere decir criado, pero somos criados del Señor para servir a la iglesia. Pero esto no es para que usted diga: ay, mire, el pastor hace eso, sino para qué es, para que usted lo haga también, hermano, para que todos sirvamos al Señor, todos nos sirvamos los unos a los otros. Somos siervos de Cristo y no amos. Él es el dueño de este reino. Cuando presentamos a Cristo, no nos presentamos a nosotros porque somos solamente instrumentos frágiles, vasijas. Dice en 2 Corintios 4:7, nueva traducción viviente: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Ciertamente hablamos de las verdades eternas, hablamos del reino de Dios, pero ¿qué somos? Frágiles vasijas. Somos como los jarritos de Tlaquepaque. Sí saben cómo son, ¿verdad? ¿Cómo son? Sentidos, feos y delicados. Con un golpecito nos rompemos. Hermano, somos frágiles, la verdad, pero Dios ha puesto una gracia en nosotros. Ha puesto su espíritu en usted, hermano, en mí. Ha puesto que seamos receptáculos de la vida eterna, de la gloriosa presencia de Dios. ¿No se goza, hermano? No me importa que sea un jarrito de Tlaquepaque, que sea como ¿cómo se llama? El caso de la abuelita, ¿no? Está todo roto ya de una, ¿cómo le llaman? De una oreja, pero sigue sirviendo. Está todo ahumado, pero saca buen mole, ¿no? Y lo siguen usando. No importa qué tan feo nos vean, pero que el Señor nos use para llevar su palabra, su sana doctrina, su presencia, la salvación del Evangelio. Somos aquellos que llevamos la luz brillante del Señor, frágiles vasijas, pero muy, muy privilegiadas con el tesoro que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Alguien conoció los quinqués? Quinqués. Los que son de provincia tal vez y que son de mi edad, o
que lámparas de aceite o de petróleo. Tenían un vaso así y con una mechita y le abría así. Y a mí me gustaban mucho esas, prenderlos. Y algo de cristal, muy frágil, en serio, delgadito, pero soportaba el calor e iluminaba muy bonito. Claro, usted lo golpeaba y adiós, ¿verdad? Adiós, quien que. Era para que no saliera el humo para todos lados, sino se iba así y la luz se dispersaba. Así somos. Tal vez quemamos aceite, estamos medio desvielados, estamos quemando aceite, tal vez un poco de humo, pero el Señor nos usa para reflejar su luz a los que están en oscuridad. Somos frágiles y podemos rompernos, pero lo que Él hace es eterno. Dice en el capítulo 4, verso 18, donde estamos: ¿cómo es tan así que somos a veces atribulados y perseguidos? Esa es nuestra debilidad, pero Dios nos sigue usando. En el verso 18, en Nueva Traducción Viviente, dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. ¿Por qué tenemos que predicar a Jesús y no predicarnos a nosotros mismos? Porque las cosas que nosotros compartimos de Cristo son eternas. Tal vez no pueden verse, pero estamos predicando la misma palabra de eternidad, la misma gloria, la salvación. Porque el Señor nos ha puesto a mirar a los cielos. Hebreos nos dice para poner los ojos en Él y no en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos predicar esas cosas que son pasajeras. Cuando nosotros predicamos esas cosas pasajeras, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra vida? En las cosas del mundo. Cuando predicamos: haz esto y Dios te va a recompensar con mucha riqueza, ¿dónde está nuestra mirada? Ahora, ¿Dios puede dar riqueza? Sí, y mucha. Pero eso no es la predicación. ¿Sabe que para que Dios prospere a una persona, bueno, tenemos que buscar al Señor? Y hay un secreto. Escriba ese secreto. Hay un secreto, la suerte. Esa suerte se llama levantarse a las 5 de la mañana y trabajar todo el día. Hermano, no quiero decir que Dios no nos bendiga. Dios abre puertas. Y posiblemente ese mismo trabajo, la persona que se levanta a las 5 de la mañana pero no tiene al Señor, no va a ser lo mismo que aquel que tal vez tiene al Señor. Dios le va a dar paz. Además, el fruto no es para lo mismo. Aquel busca amasar cosas. El que trabaja, ¿para qué trabajamos? Y Pablo mismo lo decía: yo me gasto aún por ustedes. Y Pablo le decía: trabajen. Aquel que era flojo, el que no trabaje, que no coma, pero que el que trabaje ahora tenga aún para dar al necesitado. O sea, nuestro propósito es muy diferente. ¿Y Dios nos bendice? Sí. Pero no ponemos nuestra mirada en esas cosas, porque el orín corrompe, el hollín corrompe, pero nuestro tesoro está en los cielos. ¿Por qué presentamos a Cristo y no a nosotros? Porque, como dije antes, somos frágiles vasijas. Estamos en cuerpos, aquí dice tabernáculos o templo o casa, que es temporal. De hecho, hay quienes están predicando que podemos quedarnos con casas aquí, pero si esto ha de ser destruido, ¿dónde está su mirada? ¿Dónde está su corazón? En estas cosas, no en las eternas. ¿Por qué predicar a Cristo? Porque al poner la mirada en nosotros mismos, en nuestros cuerpos terrenales, en nuestra casa terrenal, es confiar en lo imperfecto, en aquello que ha de ser destruido, en lo relativo. Pero poner nuestra mirada en Cristo es poner nuestra mirada en las cosas celestiales, en las moradas eternas. Dice Nueva Traducción Viviente del capítulo 5, verso 6 de 2 de Corintios: así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estaremos en el hogar celestial con el Señor. Verso 7: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Qué vivimos, hermano? ¿Por qué? Por fe, por lo que creemos. ¿Y en qué creemos?
en una vida eterna, en la presencia del Señor. ¿Y nuestra mirada dónde está? Allá. Pero cuando predico, tú vas a ser rico, haz estos pactos, haz no sé qué otras cosas le llaman. De hecho, había un predicador que vendía el pañuelo de los 5 deseos o algo así. Yo decía, ¿qué pasó? Mejor Aladino, ¿no? La lámpara del genio o algo así, hermano. ¿De dónde sacan eso? De ellos mismos. ¿Por qué no están presentando a Cristo? Los que sí presentamos a Cristo, hermano, nuestro reino no está aquí. Para los que no presentan a Cristo, su reino está aquí y el ahora. Un día, durante la pandemia, buscando en internet, escuchaba a un apóstol centroamericano y decía: hermano, usted está a gusto con que le digan va a tener herencia en los cielos y esto y el otro. No, yo quiero las cosas aquí y ahora. No quiere decir que Dios no nos dé, Dios nos da. Y a veces nos sentimos inmerecedores de lo que Dios nos da, ¿o no? La hermana Delia me platicaba hace unos días. Ya nos regresamos de Acapulco. O sea, estaban sufriendo ahí en Acapulco, ¿no? Ya nos regresamos de Acapulco. Pero entonces llegan unos hermanos y dicen: no se vayan. Y ellos, enojados, se quedaron. Vengan a la casa, aquí van a comer, aquí van a descansar, aquí les damos todos, hasta los paseamos. Y no nos sentimos hasta inmerecedores de eso. Pero es solo la gracia de Dios. Pero esto es algo material. Pero hay cosas más grandiosas. Cuando el Señor nos llama hijos, nos llama a su especial tesoro, es mejor que ese viaje. Y somos inmerecedores de ello. Y esas cosas son eternas. Pero los que se predican a sí mismos, quieren el reino aquí y ahora. Hazte rico, ten éxito. Tratan de sacar provecho de todos. ¿Y qué nos dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 19 al 21? ¿Cuál es la característica de estos hombres? ¿Cuál es su predicación? ¿Cuál es su enseñanza? Su enseñanza está siempre: ofrenda, ofrenda, diezma, diezma, da, recibe. Multiplica, no sé, decreta. Yo creo que hasta usted ya sabe los dichos más que yo. Hace mucho que no los oigo, así que no los he querido oír porque luego me enojo más de lo que. Y digo: Señor, no permites que entre la ira en mí. Filipenses 3, verso 19 al 21 dice: el fin de los cuales será perdición, los que se predican a sí mismos, cuyo Dios es el vientre. Y cuando habla del vientre, habla de los deseos, de todos los deseos que ellos quieren. Luego te dicen: sueña cosas grandes. Hermano, José no soñaba cosas grandes. Dios se le había revelado a José. Es diferente. Si no, ahí están con sueños guajiros, ¿no? Inventándose cosas. Y luego, no sé si le ha pasado que se despierta y dice: qué sueño tan bonito tenía, me quiero volver a dormir para seguir soñando ese sueño. No, hermano, no es así. Cuando Dios te da una promesa o usa tu vida, despierto como quiera, Dios va a cumplir ese propósito. Lo sueñes o no lo sueñes. Y eso donde está en la palabra de Dios. Dios quiere hacerte un hombre y una mujer que amen a Dios, santos, diferente a los demás. Vuelvo a Filipenses. Su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. O sea, de las cosas que ellos envanecen, eso es vergüenza. Escuchaba a uno y dice: hermano, ¿cómo voy a traer esa ropa? Yo solamente me compro Dolce Gabbana y ni lo sé pronunciar. Hermano, entonces de lo que ellos se jactan es del orgullo, de la vanidad, de lo que logran. ¿Y de qué nos dice la palabra de Dios? ¿De dónde proviene eso? Del hombre carnal. No es del espíritu. ¿O sí? Viene de la carne. Por eso es tan importante que aún no seamos miles, pero que mantengamos la integridad de la palabra de Dios. Verso 20. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Más nuestra ciudadanía está ¿dónde?
en los cielos. Dice que estos se exaltan las cosas que son vergonzosas y solo piensan en lo terrenal, porque si nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿dónde está la ciudadanía de ellos? En la tierra. Y nosotros también esperamos al Salvador de los cielos, al Señor Jesucristo, verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación de nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Esto es súper importante. Cuando nosotros predicamos a Cristo y estamos esperando, conocemos nuestra situación temporal y estamos esperando esa morada celestial, que seamos revestidos de ese hombre nuevo, hermano, nuestro cuerpo es transformado a la gloria suya. Pero cuando el hombre predica las cosas terrenales, su mirada y su reino está aquí, no hay transformación en la vida. Por eso el hombre y la mujer que sigue este tipo de doctrinas sigue en su misma vida de pecado. No le conviene cambiar. De hecho, escucha un evangelio bíblico y hasta se siente ofendido. Usted no está ofendido, ¿verdad? Espero que no me empiece a tirar cosas. No, hermano, al contrario, nos gozamos de que el Señor nos haya llamado. ¡Qué privilegio! Por eso dice Pablo en el capítulo 5, verso 2. Voy a leer en varias versiones y también en griego. Bueno, no necesito leerlo en griego para que usted entienda griego, sino para explicarle, ¿no? Dice en el capítulo 5, verso 2, que nos habla, de hecho usted lo tiene también en la pantalla, y por eso también gemimos. ¿Qué hacemos? Gemimos. Hay un clamor en nuestro corazón. Dice, deseando, gemimos. ¿Por qué? Porque hay un deseo en nosotros. ¿Qué deseo? El ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Dice en el 5:2 que ellos desean ser revestidos de aquella habitación celestial. Y utiliza la palabra en Nueva Traducción Viviente, en NBI y en RB60. Va a utilizar la palabra suspiramos. ¿Qué es suspirar? Pero no ese suspirar así, cuando suspira por algo. ¿A cuánto les gusta la playa? Ahí Tulum. ¿A cuánto les gustan los bosques? La selva. ¿A cuánto les gusta un buen platillo de comida? Suspiramos un buen café. Café de Veracruz, un café de altura de Chiapas, que sea de San Carlos o de la selva. Suspira. O sea, ese suspirar no es solamente esto de suspirar hacia adentro el aire, sino es anhelar o desear algo con tanto gozo, con tal pasión, que aún puede sentir el sabor, puede recordar eso que disfrutó o no. Por eso suspira, porque lo disfrutó, porque es algo hermoso. Pero entonces dice en el 5:2 que nosotros suspiramos, gemimos, suspiramos anhelando. O sea, anhelamos, nuestro anhelo no es otro que ser revestidos de aquella habitación celestial, no de esta terrenal. ¿Sí se da cuenta, hermano? Y ahora, ¿cuántos hemos sido bendecidos? Tal vez con una familia, con un trabajo, con una casa, con un coche. Sí, pero eso es para la vida diaria. Pero nuestro suspiro, nuestro anhelo está ser revestidos, ser transformados aquí en esta vida y allá en los cielos a la imagen de Cristo. En griego utiliza la palabra stenazo, que quiere decir meter en aprieto. O sea, nos ponen aprietos. Y eso dice Pablo: desearía ya estar con el Señor, pero por causa de ustedes sigo aquí. Pero mi deseo es estar ya con el Señor. Es suspirar o murmurar: cuánto quisiera ya estar allí. Recuerdo a la hermana Lupita, algunos se han de acordar. Ella ya estaba grande y decía: ay, hermano, yo ya le pido al Señor: Señor, ¿cuándo te acuerdas de mí? Ya quiero estar contigo. Y yo decía: ¿podrá ser así el corazón? Recuerdo a mi papá que decía: ay, pues yo he hecho lo que el Señor me pidió, ya solamente espero que un día me llame. Yo decía: qué confianza. ¿Cuántos tenemos esa confianza en el Señor?
ese anhelar, o decimos, sí, Señor, ven pronto por nosotros, pero ahorita no, espérate unos años. Es orar, ese gemir es orar inaudiblemente, es orar quejándose y con angustia, Señor, esto es lo que más quiero. Pero cuando tu oración lo que más quieres es ganarte la lotería, tu mirada no está en los cielos. Y aunque te ganes la lotería, seguirás pidiendo otras cosas. Hermano, el gemido y el clamor del que predica Cristo, y por eso tenemos que presentar a Cristo, es ser revestidos de la habitación celestial. Cuando habla aquí de habitación es como de un templo, no tener este cuerpo, sino el que el Señor ha preparado para nosotros. Sus sueños, sus metas, sus propósitos no son como estos hombres que se predican a sí mismos aquí y ahora, sino son en eternidad. No buscan satisfacerse a sí mismos. Ahora el hombre busca satisfacer este pensamiento globalizado, materialista y relativista del mundo. Y estamos inmersos en esto. Hay iglesias que se están yendo aún con la ideología de género, que se van con los partidos. Y usted puede votar por quien quiera, no le digo por quién vote. Pero hermano, los partidos, los presidentes, los gobiernos no van a cambiar nuestra situación. El que transforma las vidas se llama Cristo. 1 Corintios 9, 16 al 18 en la versión 60 dice: pues si anuncio el evangelio, o sea, las buenas nuevas, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, no es que lo quiero o no lo quiera hacer, el Señor me lo mandó a hacer. Y ay de mí si no anunciase el evangelio. Pero cuando ellos se anuncian a sí mismos, se predican a sí mismos, no les ha sido impuesta necesidad de parte del Señor. Lo que están anunciando no es el evangelio. Están anunciando lléveselo en pequeños pagos. No es una salvación completa. Verso 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, o sea, el predicar a Cristo, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? O sea, ¿qué recibo de predicar a Jesús así? Entonces, ¿qué ganancia tengo? Porque algunos de estos dicen, ay, bueno, llegué a escuchar a uno que me dio coraje lo que dijo. Se hace llamar bishop, que sería obispo, ¿no? Dice, si los narcos traen esto para el mal, yo ¿por qué no? ¿Sabe con quién se está comparando? O sea, hasta qué bajo ha caído su ética, ¿no? Su mente de compararse con eso. No, nosotros somos siervos del Señor, de un reino diferente, estándares y parámetros diferentes, una gloria diferente a la del mundo. Ellos buscan eso, nosotros no. Verso 18. Pues ¿cuál es mi galardón? Lea conmigo. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Tenía derecho Pablo? Sí. Pero dice, yo no estoy abusando de mi derecho. Mi recompensa es que yo predique de manera gratuita el evangelio. Me decía una hermana, ¿qué cree, hermano, que ahora falleció un familiar? Bueno, su mamá y su hermana llevó las cenizas a un lugar donde pues van todos, ¿no? Y dice, ay, pero estaba preocupada. Dice, porque le tenemos que pagar al sacerdote para que la mencione. O sea, no para que la mencione. Como si eso tuviese un poder especial. Pero lamentablemente el mundo está así. Predicamos entonces a Cristo porque es una responsabilidad, porque es agradable a Dios. Dice en 2 Corintios 5, 17, tanto él como los colaboradores de Pablo, en Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? Obviamente que no.
Dice, no, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros. O sea, no predicamos, ay, mire qué buenos son, cómo lo hacen. No, es para que ustedes tengan ese testimonio y lo puedan usar para aquellos que no lo hacen de esa manera. Y continúa diciendo el versículo, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. No voy a comentar nada más. Así es, hermano. Si usted vive para Cristo, no es para que usted se jacte entre los dos. Mira qué humilde soy, yo no busco esas cosas. No, hermano, es para que usted pueda presentar ejemplo y evidencia ante aquellos que se jactan de grandes cosas mundanas y humanas. Recuerdo una persona que decía, es que los jóvenes se van al mundo. No podemos permitir que se vayan al mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Traigamos del mundo lo que les agrada y entonces no se van a ir. Entonces la iglesia se convirtió en una extensión del mundo. El predicar a Cristo es lo que agrada a Dios, no el predicarnos a nosotros mismos. 2 Corintios 5, 9 nos va a hablar acerca de esto. Eso es agradable a Dios. Romanos va a decir que es entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es el culto racional. ¿Usted quiere agradar a Dios? Presente a Cristo y no se presente a usted mismo. Es una responsabilidad, dice 2 Corintios 5:12. En Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, que al que conoce el temor del Señor, o sea, aquel que conoce el temor del Señor va a tener la responsabilidad de presentar a Cristo. Entonces, cuando no presenta a Cristo, ¿qué nos quiere decir? Por implicación, que no conoce el temor del Señor. No le teme a la ira de Dios, no conoce al Dios Salvador. Dice en la Biblia de las Américas y en Reina Valera 60 utiliza la palabra phobos, que de hecho utiliza la expresión phobos tu kurion, que quiere decir temer al Señor, y habla del Señor aquí como rey. ¿Y esto qué quiere decir? Aquel que conoce al Señor, que tiene temor. Phobos es como una fobia, de ahí viene fobia, que tiene un respeto profundo al Señor y un temor, sabiendo quién es Él, va a presentar al Señor. Pero quien no le conoce así, como el Dios creador todopoderoso, quien no le ama, le respeta o le teme, no va a presentar a Cristo. Entonces, cuando escuchemos predicaciones que no hablan de esto, no muestran respeto al Señor, hermano, no proviene de Dios. Se están presentando a ellos mismos. En capítulo 5, verso 11, dice de esta manera, en la Biblia de las Américas y Nueva Traducción Viviente, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, y en traducción del lenguaje actual, ¿qué entendemos? Nuestra temible responsabilidad ante el Señor. Trabajamos con esmero, o sea, teniendo ese temor y entendiéndolo, trabajamos con esmero. Y dice, Dios sabe que somos sinceros. Pero a quien no ha entendido esto, no puede servir de esta manera al Señor. Finalmente, cuando estamos conscientes de ese temor al Señor, conocemos al Señor, no tenemos otra opción, no tenemos otra responsabilidad y otra manera de agradar a Dios que presentarlo a Él, que presentar el Evangelio de Jesús. Pablo no se predica a sí mismo, los apóstoles no se predican a sí mismo. El mensaje del reino que ellos predican se llama Jesús. El llamado de Pablo entonces es a que en el capítulo 5 verso 20, usted lo puede leer en su Biblia, él ruega de esta manera. Mire, es como que un clamor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. ¿Qué les pide? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No hay otro objeto de la predicación. Reconcíliense con Dios, arrepiéntanse,
Busquen a Dios. De hecho, el capítulo 5 y 6 de 2 Corintios nos habla acerca de esa reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? Venir a estar en paz con Dios. Aquellos que estaban separados y en guerra, ahora vengan y estén en paz con el Señor. En el 5:18 dice, al final del verso, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es esa reconciliación? Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero ahora en los púlpitos no se habla acerca de esta reconciliación, no se habla acerca del pecado, no se habla acerca del arrepentimiento, no se habla acerca del nuevo nacimiento, porque parece que eso no produce dividendos. Pero si tú hablas de la prosperidad, de la teología de la prosperidad, parece que a todos les agrada. Ven y tus problemas se van a acabar. Ven y no vas a estar enfermo. Ven y vas a ser rico. ¿A quién no le gusta ese evangelio? Pero cuando hablan del evangelio, ven y arrepiéntete de tus pecados, ese evangelio es diferente. No a todos les gusta. Ven y el Señor te llama a vivir una nueva vida. Como que ese evangelio no es tan agradable. El Señor dice, ni estos ni los otros, no voy a leer todo de Romanos 1, no heredarán el reino de Dios. No erréis. O sea, no se engañen. Ni los fornicarios, ni los avaros, bueno, todo lo demás, no lo quiero decir. No heredarán el reino de Dios. Ay, hermano, yo sí quiero la riqueza, yo quiero esto, pero no puedo dejar eso. Lo que te ofrece el Señor es el reino de Dios. Quiero concluir con el capítulo 5, verso 16, en Nueva Traducción Viviente. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos en Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? O sea, hablaban de un Cristo que redimía o un Cristo que los iba a salvar del poderío romano. Pero ahora, cuando Pablo conoció a Cristo, un Cristo que les lleva aún a sufrir, a ser rechazado, dice, qué diferente conocemos a Cristo. Pero un Cristo que trae ahora salvación a nuestras vidas. Y dice en el 5:21, en Nueva Traducción Viviente, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Por qué tenemos que predicar a Cristo? Porque es el medio de la reconciliación. Él nos lleva a una relación correcta con el Señor. En 2 Corintios 6:1 dice, Nueva Traducción Viviente, como colaboradores de Dios, les suplicamos que reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. No desprecien ese regalo. En Reina Valera 60 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Valoren lo que el Señor les ha dado. Presenten a Cristo. Un púlpito no es para presentarse a uno mismo, ni para hablar de economía, ni para hablar de política. Un púlpito es para hablar de la palabra de Dios y de Cristo. Y estas personas que han entendido esto, dice 2 Corintios 5:17. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Esto significa que todos los que pertenecen a Cristo se han convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Para que haya este cambio de vida e inicie una nueva vida, necesitamos presentar a Cristo. Si nos seguimos presentando a nosotros mismos, van a seguir religiones, iglesias, sectas, pero nunca vamos a hablar del reino de Dios. Necesitamos presentar a Cristo, no a nosotros. Somos pasajeros, somos siervos, tal vez servidores, pero la gloria no es nuestra. La gloria le pertenece al Señor. Vamos a ponernos en pie. Bendito Señor y Dios, ¿por qué tenemos que presentarte a ti y no a nosotros? Porque tú eres el dador de la vida.
Porque ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Porque tú eres el Señor, creador del cielo y de la tierra. Porque tú eres quien nos justifica. Tú eres quien nos levanta del polvo al desvalido y al menesteroso, del muladar, y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Tú eres el que nos da vida. Tú eres el que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, del infierno a la gloria, de lo terrenal a lo celestial. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el que nos invita a su reino, a esas moradas celestiales. Permite que no haya en nosotros el deseo de presentarnos a nosotros mismos, sino solamente hablar de ti, de tu gloria. Hablar de una vida cambiada y diferente cuando venimos a ti en humildad, en arrepentimiento. Padre, muchas gracias por poder conocerte ahora no en la carne sino en el Espíritu, porque aún tus hermanos carnales, ellos antes te conocieron y aún decían que estabas loco, pero después que vieron que eras el Cristo habiendo resucitado, aún ellos te llaman Señor, Curios. El Señor, que es el Rey, el que es el Salvador, le llaman Dios. Que de esta manera podamos conocerte. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano.